Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola a todos, bienvenidos a nuestros podcasts de enseñanza. Somos Rafael y Adriana, pastores y maestros de Iglesia Palabra Pura. Venimos en una serie acerca de la familia, del caos que se forma en la familia por desconocimiento de la palabra de Dios. Y obviamente esto trae muchísimos problemas porque se afecta el núcleo de la sociedad cuando una familia no basa su vida, sus principios, su núcleo en lo que Dios diga. Y eso es lo que queremos evitar con todas estas enseñanzas. Queremos que la gente se prepare si va a formar una familia, porque como tú bien lo decías, muchas personas se preparan es para las carreras universitarias. Como para ser arquitecto, abogado, médico. Exactamente. Contador. Se preparan para eso porque dicen, no, hay que estudiar para eso. Pero creen que una familia, creen que un matrimonio, eso por ósmosis. Ahí vamos viendo qué va pasando. No por, así como lo dices tú, silvestre. Sí, silvestre. Eso vamos a ver qué brota de eso. como una hierba del campo. Sí, ahí, solita. Y ese, Morena, es el drama, el problema, el conflicto que encontramos aquí cuando la gente o las parejas miran el matrimonio como si fuese, pues si funciona, funciona, y si no funciona, pues bueno, lo tratamos. Y esa forma de mirar el matrimonio o de mirarlo simplemente, tú me gustas, yo te gusto, entonces casemos, ¿no? Sí. O sea, todo ese tipo de conceptos que no son bíblicos ni están basados en los principios de la palabra, sino que la gente se casa sin entender el propósito del matrimonio, la razón por la cual Dios estableció el matrimonio, los conceptos o los patrones que se deben cumplir dentro de una relación entre un hombre y una mujer para que todo esto funcione. Des en cuenta una cosa muy importante, esas cosas se los tengo que decir. El matrimonio fue establecido por Dios, no por el hombre. Fue idea de Dios, salió del corazón de Dios. Eso significa que el matrimonio funciona y el matrimonio es bueno, porque Dios nunca nos va a llevar a algo que es malo ni que no funciona. Dios es un Dios bueno. Y si el matrimonio fue idea de Dios, solo Él puede saber cómo funciona. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el error? El error es que la gente primero ignora los principios que encontramos en la palabra. Sabemos que el matrimonio fue establecido por Dios, como tú acabas de decir. Si Dios lo estableció, entonces Dios dio los patrones en los cuales tú y yo tenemos que seguir, o cualquier pareja tiene que seguir, para que el matrimonio se cumpla o sea lo que Dios ordenó que sea. ¿Tú te imaginas lo que estás diciendo? Porque lo que estás diciendo va completamente contrario a cómo la gente hoy vive. La gente, al menos tienen un poquito de sentido que si tienen que tener una operación del corazón, no se van ahí vamos al veterinario a ver de pronto que me abra a ver el veterinario o vamos ahí al carnicero, de pronto el carnicero él sabe utilizar los cuchillos, ese que sabe utilizar los cuchillos. Saben, al menos tienen un poco de sentido común para saber que tienen que ir a un especialista. Que esto no, una operación del corazón no se la puede hacer el carnicero de la esquina, por Dios. Pero piensan que el matrimonio no se necesita un especialista que te diga cómo funciona. Y por eso se meten sin tener la menor idea de cómo funciona y destruyen la base de la sociedad que Dios creó por ignorancia.
ignorancia. Morena, es que son tantas cosas. Mira, uno pudiera llevarlo a tantos niveles. Pero, por ejemplo, son ejemplos simples, hasta bobos, pero son reales. Por ejemplo, una pareja quiere ir de vacaciones y van a ir a cualquier ciudad del mundo. Esa gente se mete en la internet, averigua los hoteles, los restaurantes, a los sitios que deberían ir o lo que recomiendan que va tú como turista para que conozca la ciudad, los museos y los tours y todo ese tipo de cosas. Claro. Y la gente hace un estudio extenso antes de viajar. Ajá. Entonces, cosas tan simples como esa. La gente, te quieres comprar un auto, la gente no dice, no va, ay, No, la gente averigua, bueno, cuánto consume, cuánto me va a costar, una cantidad de factores que la gente averigua. Pero cuando se refiere al matrimonio... No, mira que ahora que tú dices eso, no mucha gente averigua, ¿sabes? Yo le he preguntado a gente que ha ido a unas ciudades, les digo, ¿y fuiste a este sitio? Y dicen, ¿cuál? Y yo, no me diga que usted estuvo en ese lugar y no tenía la menor idea. ¿Usted qué es? Ay, no. Yo fui porque me pareció bonito y llegué ahí. Y dejan de descubrir las bellezas que hay en sitios. Y también sucede con los carros. Hay gente, si tú mal no recuerdas, esa mujer americana que se compró un carro. Ese ejemplo lo he dado por yo ejemplo, muchísimas veces. pero es verdad, sucedió. Se compró el carro y no le alcanzaba para pagar la gasolina. ¿Por qué se lo compró? Porque le parecía bonito. O sea, es que hay tanta insensatez para tantas cosas. Y que también suceda en el matrimonio es horrible, pero hay gente que al menos voy a averiguar qué hay aquí. Si voy a Egipto, tengo que al menos ir a las pirámides y no llegar y decir, ahí habían pirámides. ¿Cómo así? Si voy a comprar un carro, puedo pagarlo, me va a servir. ¿Qué tanto consumo de gasolina hace? Pero hay gente que todo lo hace por looks, son unos necios para tomar decisiones para todas cosas. Y muchos al menos no tienen esa necedad de lo que tú acabas de decir, pero para el matrimonio muy poca gente se ha preparado. Sí, y es algo terrible. De hecho, aquí la verdad no lo he mirado, pero en Estados Unidos, que es donde generalmente tomo mi punto de referencia, tú vas a una librería en Estados Unidos y te encuentras una sección completa de libros de matrimonio. De la pareja, del matrimonio, de los hijos, de cómo criarlos. Te encuentras una cantidad de cosas. Y como yo le digo a todas las personas con las que yo hablo sobre este tema, en su gran generalidad, todos los libros más o menos hablan de lo mismo, de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, lo traen de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, pero todos básicamente hablan de los mismos conceptos, cristianos, hablando libros cristianos. Y cómo que la gente no se toma simplemente el sentido común, Morena, de decir, bueno, si me voy a meter en esto y el matrimonio es por el resto de mi vida, uno pensaría, Dios santo, lo más lógico es que me prepare, que yo sepa qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio, cuáles son mis responsabilidades, cuál es la responsabilidad de la otra persona, cómo vamos a llevar todo esto para que podamos caminar juntos por el resto de nuestra vida. Y la gente ignora eso, que a mí me parece tan patético y tan que no sé, pues se me vienen palabras a las que a lo mejor no salen muy bien en estos podcasts, pero me parece una ineptitud de la persona tan vasta, que Dios santo, uno dice, pero tú no tienes una cabeza sobre los hombros para que pienses por lo menos y te diga, uy, eso simplemente es sentido común. Y Morena, es una y otra vez que uno se enfrenta a esto y date cuenta, ¿y por qué lo digo? Lo digo por la experiencia que tengo, en el sentido de que después de dar tantas conferencias y de enseñar tanto sobre esto y tanta consejería, la gente me dice, pastor, ojalá yo hubiese sabido esto antes, porque o mi matrimonio sería diferente o jamás me hubiese casado con esta persona, pero ahora ya qué. Y yo le digo a la persona, pero Dios santo, pero tú no tenías un poquito de sentido común. Tenaz. ¿Me entiendes? Son ese tipo de cosas que uno dice, pero Dios santo, ¿qué le pasa a la gente? Rafael, y ahora que tú dices eso, ¿cuánta gente era mejor que se quedara sola?
¿Cuánta gente era mejor que nunca se hubiera casado? Pero la sociedad le ha puesto tanta presión a todas las personas para casarse que piensan que todos están llamados al matrimonio. Sí. Déjame decirte esto porque este es un patrón que encontramos una vez más, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos encontramos este fenómeno de que allá, y sobre todo en el área donde yo estaba, la gente se casa joven. De hecho, entre 25, 24, 25 años ya están en matrimonio. Y obviamente allá el americano es muy familiar. Bastante. Y le gustan los hijos y se involucran en las actividades de los hijos y los padres viven para los hijos. Me parece muy bien. Hay ciertos aspectos que eventualmente vamos a llegar ahí y hay que corregir porque todo eso es maravillosamente bien, pero se olvidan ellos de vivir su vida matrimonial. Y eso lo tocaremos un poco más adelante. Pero digamos que el americano se desboca por sus hijos. Entonces le encanta, esa parte es maravillosa. Pero ¿cuál es el problema que encontramos aquí? Porque la sociedad ha puesto como este estándar, como este patrón, que tú te tienes que casar tan pronto termines la universidad, te tienes que casar. Entonces, si tú llegas a los 28, 29, 30 años y no estás casado, la sociedad te mira a ti como un bicho raro. Como diciendo, si no se ha casado es porque esa persona es problemática, esa persona tiene algo. La razón que no se ha casado es por algo. ¿Y cuál es ese algo? Y entonces te victimizan. Y la misma sociedad te empieza a victimizar a ti y te empieza a mirar raro, como diciendo, esta persona es un bicho raro. ¿Y el por qué? Porque, una vez más, se crean estos patrones en la sociedad que la sociedad dicta que te tienes que casar. Entonces, ves la presión de todos estos estudiantes universitarios terminando la carrera, empezando ahora su vida corporativa o su vida profesional, pero también con esa presión de que tengo que casarme con alguien. Terrible. ¿Por qué? Para ser aceptado. ¿Por qué? Porque ahora cuando nos reunamos y salgamos a cenar o salimos las parejas. No va a salir las parejas y yo solo. Entonces te empiezan a poner como a un lado porque tú no estás casado. Entonces esa presión que la misma sociedad te dice, hey, cásate con quien sea. Y ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy. Pero eso es en todas partes. Eso no es solo en Estados Unidos. O sea, es algo que la gente cree que tiene que hacer como parte de una funcionalidad dentro de la sociedad, lo cual contradice la Escritura. Porque acabo de decir algo, lo cual contradice la Escritura. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 7, 8, que mejor a los solteros es que se queden solteros. Dice, yo les quiero evitar problemas. Si ustedes lo leen, Rafael hizo una vez un estudio sobre 1 Corintios que se demoró más o menos en más de un año. Sí, te demoraste enseñando versículo por versículo de la carta de Corintios. Impresionante estudio, versículo por versículo. O sea, estamos hablando de más de un año. La iglesia Palabra Pura se gastó 70 semanas. Y cuando llega a estos versículos, todo el mundo era mirándolo como, ¿what? Tanta gente que te dijo, si yo hubiera sabido que uno se podía quedar solo, me hubiera quedado solo, ¿yo para qué me casé? Yo no disfruto la vida matrimonial, porque hay mucha gente que no está llamada a eso. Hay mucha gente que se siente bien solo, que sale con amistades, que está con la familia, que va de un lado a otro, que no le gusta que le estén diciendo dónde fue, por qué, dónde entró, dónde salió, no haga, no mire, no. Ay, no, qué pereza. Nosotros tenemos súper amistades, ¿cierto? Que son así, nosotros tenemos amistades que solo y sola y la gente nos dicen, todo el mundo es, ¿usted cuándo se va a casar? ¿Usted cuándo va a meterse en el matrimonio? Y nos dicen, ¡qué pereza, hombre! ¿Acaso no entienden que yo soy completamente feliz así? ¿Y qué les dices tú? No se vayan a dejar poner presión,
Porque la escritura nos dice, el que está soltero, quédese solo. Si tú Si estás no- feliz viviendo solo, ¿por qué te vas a complicar la vida? Ahora, dice hasta el mismo el apóstol Pablo, ahora, si usted es una persona muy sexual, que no tiene el don de continencia, cásese, papito, porque ahí sí no es, yo estoy solo y soy un picaflor, voy de flor en flor. No, ahí ya tenemos otros problemas de fornicación y una cantidad de cosas. O sea, el que tiene el don de continencia, ¿para qué se va a casar? ¿Para qué se va a casar? Tenemos problemas con gente, o sea, es que yo no me estoy inventando esto, obviamente no puedo dar los nombres, porque si no quedo acá como lo peor. Imagínate un pastor diciendo, y Pepito le pasó esto y usted lo conoce, ¿se acuerda el que se sienta en la cuarta fila? No, qué oso, ¿me entiendes? Nada que ver, pero obviamente yo decía, si vamos a hacer estos podcasts, hablemos de nosotros, porque uno medio va a decir una historia y todo el mundo, con razón, yo ya lo sabía. Por eso toca aquí hablar Pepito y Pepita y puede ser cualquiera. Pero en la iglesia tenemos gente que dice, yo, ¿para qué me case si soy infeliz? Y se les dijo, se les advirtió. ¿Sí o qué? ¿Sí o no, Rafael? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, hay gente que cree que debe casarse para completarse y resulta que son completamente felices solos. Y cuando Rafael trae 1 Corintios y le dice a la iglesia, no todo el mundo está llamado a casarse. No todo el mundo. Hay personas que no deberían porque son muy felices y todo el mundo era como si le hubieran tumbado una estructura mental que se la ponen cosas que no es la palabra de Dios. Así es. Pero el que está solo y es feliz solo, ¿para qué se mete en rollos? ¿Para qué complicarse la vida? Ahora, si es una persona, como dice el apóstol Pablo, si usted no tiene el don de continencia, cásese. Cásese. Si usted es una persona muy activa, que sexualmente, que se atrae mucho, cásate. Es bueno que lo hagas, que formes un hogar, que tengas a alguien al lado. Pero si yo me voy a casar, entonces, Rafael, ¿qué debo hacer? Bueno, vayamos aquí, porque aquí abrimos ahora una lata de sardinas. ¿De sardina o una caja de Pandora? De Pandora. No había escuchado abrir lata de sardinas, pero bueno. Está bien, la lata de sardinas. Las sardinas son buenas. Abrimos una lata de atún hoy, listo. Pero bueno, entonces Dame. hagamos la pregunta. Ok. Una vez más, Dime. recordemos, el matrimonio fue establecido por Dios y no por el hombre. Exactamente. Eso significa que es Dios el que lo estableció y Dios el que da el patrón en cómo tú y yo tenemos que entrar a esta relación llamada matrimonio. Entonces, teniendo eso claro, una vez más, no fue creado por el hombre no es el que crea el estándar, no, es Dios y su palabra la que nos da a nosotros el cómo tú y yo y el por qué nos tenemos que casar. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué te quieres casar? Wow, es que Rafael estaba diciendo ahora, se me viene a la mente algo apenas dijiste eso. Dios lo crea. Dios lo crea. No el hombre. Y si Dios lo crea, que Él lo creó, solo Él puede decir cómo funciona. ¿Cierto? Exactamente. Ahora, cuando el hombre piensa que es el hombre el que crea el matrimonio, por eso es que ellos deciden cómo va a funcionar y cuándo se va a acabar. Y resulta que Dios no es así. Dios tiene el matrimonio supremamente sagrado. Mira ese caso que conocimos, de hecho, hace una semana, de esta pareja en que esta mujer se casa con este hombre y este hombre dejó a la esposa de 30 y pico de años que llevaba él con ella para casarse con esta mujer que le gustó. Y ellos mismos, ellos dicen, yo soy cristiano. Y es cuando tú miras, esta gente no está siguiendo al Dios de la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a abandonar a su mujer de 30 y pico de años que siempre dijo que fue una buena mujer y ahora resulta que esta mujer le gusta más, la abandona
y se va. Esas son las reglas que inventa el hombre. Dios no permite ese tipo de divorcios en la palabra. Exacto. Dios no lo permite. Pero hoy en día todo el mundo cree que el hombre es el que decide cómo va a funcionar el matrimonio. Y me preocupa bastante porque siempre pienso en la eternidad. La gente, ¿qué va a hacer en cara de Dios, creador de los cielos y de la tierra? El cristiano, ¿qué va a hacer delante de Jesucristo cuando seamos juzgados por todas las cosas? Y que la gente crea que puede utilizar el matrimonio para hacer lo que se le da la gana, como si no tuviéramos cuentas que dar un día de todo el consejo de Dios. Por eso, ustedes aprendan la verdad para que les vaya bien el día del juicio con Cristo, si es que al menos quieren pensar en su eternidad. Si hay una pareja, Rafael, o hay unos hombres y mujeres que dicen, yo me quiero casar, no quiero una vida solo, no me gusta, no me siento cómodo solo, ¿qué debería hacer entonces esa persona? ¿Qué pasos debe seguir? Morena, lo primero que tenemos que preguntarnos, eso es la pregunta, por ejemplo, en las 500,000 y una consejerías que yo doy prematrimoniales. Tengo la pareja enfrente mío, jóvenes. Yo les pregunto, ¿por qué te quieres casar? O sea, ¿cuál es la razón? La razón es porque, tristemente, Morena, tristemente, en los jóvenes sobre todo, ¿tú sabes cuál es la respuesta número uno que yo recibo? Me la imagino. Ella me gusta. Bueno, ¿no? Esa es. Y la otra es para tener sexo legalmente. Oh. Eso. Entonces, tú estás de este lado de la mesa o del escritorio, los tienes tú ahí, dos chicos, una chica y un chico jóvenes en sus 20 y pico de años, y te dan ese tipo de respuesta. ¿Tú qué dices? Bueno, pues qué maravilla, me parece genial. No, uno no dice eso. Uno dice, pero si esa es la única razón por la cual se quieren casar, ustedes no están preparados para el matrimonio. Ustedes lo que simplemente están hormonizados. Pero des en cuenta de esto, una vez que te cases, y sí, bueno, tengan su luna de miel y todo eso, empieza la vida. ¿Y ahora qué? Para solucionar esto, porque llega un momento, hey, cuando tú no te has comido una pizza y te comes una pizza muy maravillosa, pero cuando te comes toda la pizza todos los días, llega un momento que, ¿y entonces qué? Es la pizza. Ajá. Y así es el matrimonio. El matrimonio es, sí, nos queremos, nos amamos, todo ese tipo de cosas, pero el matrimonio es la vida. Wow. Entonces es ahí donde uno tiene que decir, bueno, un momento, vayamos atrás, olvidémonos de esta parte de las hormonas, del sexo, todo eso. ¿Cuál es la razón que tú te quieres casar con ella? ¿Y cuál es la razón que tú te quieres casar con él? Porque si no encontramos bíblicamente sustento para ello, yo digo, ustedes no están preparados para esto, ustedes están jugando con fuego. Rafael, y te voy a decir en este momento por qué te dan esa respuesta, y es por culpa de la religión. Cuéntanos. Es por culpa de la religión. Porque la religión muchas veces lo que hace es poner un desnivel en los versículos bíblicos para presionarte a cosas en donde Dios te está dando es un balance. Cuando hablo de religión, me refiero a un sistema que desconoce las escrituras en conjunto y simplemente abusa escrituras sacadas de contexto. Es el mismo apóstol Pablo el que nos dice en Corintios, el que no tenga don de continencia, que se case, pues es mejor que casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo lo expresa así. Ese es un principio, pero cuando este principio lo desprenden de otra cantidad de principios que hay para casarse, te están aislando algo como un único principio, te lo separan del resto y te dan como opción la única cosa para casarse es porque la Biblia te dice que si no tienes don de continencia, o sea, que si tú eres una persona sexual, entonces cásate para que tengas sexo. ¿Qué es eso? Sacar una verdad, superpotencializarla por encima de otras.
Y cuando hay un desbalance de las escrituras, va a haber un desbalance en tu vida. Porque es que ese no es el único que nos dice la palabra de Dios como principio. Hay muchos. Hablan de sometimiento, hablan de hijos, hablan de Jesucristo como cabeza, hablan de seguir a Cristo en esto, cómo el hombre es cabeza de la mujer, cómo es una ayuda, o sea, hay una cantidad que no podemos despegarlo para poner... es que me caso porque la escritura dice. Y sí, ¿y qué hacemos con el resto de la escritura que usted no cumple? Entonces, si no cumple el resto, ¿por qué cree que por esto solito sí se puede casar? Porque es que es una cantidad de requisitos para entrar al matrimonio. No que quiero tener sexo, como si ese fuera el único. Hay una cantidad de cosas que Dios le exige al hombre. ¿Usted las cumple, hombre? Es que, Morena... O sea, Morena, no me fui a la mujer, pero a eso es a lo que voy. Porque si esa respuesta te la han dado, obviamente vienen de sitios donde les han dicho, usted, jovencito, mire, cásese más bien en vez de estarse quemando. Y el muchacho no tiene trabajo. El muchacho vive con el papá y con la mamá. El muchacho nunca ha pagado ni siquiera un recibo de la luz en la casa. No ayuda a los padres para nada. O sea, nunca ha hecho nada, no está preparado, pero son los mismos papás que le dicen eso. ¿Por qué? Porque la religión les ha hecho un daño y empiezan a crear caos por desconocimiento de la palabra de Dios. Mira, déjame terminar con esta pequeña bombita y lo retomamos en el próximo programa. Pero si vamos al libro de los principios, al libro de Génesis, Dios le dio trabajo a Adán primero antes de darle a la esposa. Imagínate. Y eso es un principio. Un principio que no va el de usted, si quiere sexo, cásese. Este principio no va primero que este, por ejemplo. Pero cuando hay un desbalance de la escritura, se comete daño. Se comete. Entonces, bueno, retomémoslo aquí el próximo programa. Hemos llegado al final de este, así que bendiciones y nos vemos en un próximo. Bye bye, bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.